Buenas tardes, mi nombre es Ana Moreno del curso 1001 y hoy les voy a hablar respecto al conflicto armado en Colombia. Bueno, pues el conflicto armado en Colombia es un antecedente histórico que nos ha afectado durante los últimos 70 años, el cual aún deja repercusiones en nuestro país. Los dos factores principales que dieron paso a la entrada de la violencia y a la lucha armada en nuestro país fueron la mala repartición de los terrenos que pertenecían al Estado y la falta de lugares aptos para la participación de la sociedad en la política actual. Pues mediante esta época de violencia se fueron desarrollando y reforzando algunos aspectos negativos, como lo son el narcotráfico, el narcoterrorismo y la creación de nuevos grupos políticos y grupos armados. Sencillamente tenían un fin en común, que era acabar con el terrorismo y la mala forma de gobierno que tenía el Estado, y pues todo poco a poco se fue denigrando, ya que la violencia pasó de ser una forma de defender derechos a ser un estilo de vida o un método de subsistencia adoptado por las personas. Los grupos armados defendían la forma en la que ellos se defendían, pues siendo la violencia, ya que encontraban como única solución a un avance de la sociedad y que fueran tenidos en cuenta. Entonces, pues ellos, desde que Colombia se considera una república en el siglo XIX, se empezaron a notar estas afectaciones en el aspecto político y social. Durante este siglo podemos encontrar distintos hechos históricos que pues afectaron demasiado la historia de nuestro país, como por ejemplo el periodo de violencia que se encuentra pues dentro del siglo XIX, en el cual se institucionaliza el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador, como siempre, ha sido un partido el cual busca mantener alta a las clases altas y mantenerse beneficiados ellos. Entonces en esa época ellos buscaban una forma de partido continuista y monótona, y pues de mantener protegida la situación de las clases adineradas. Por otro lado, pues estaba el Partido Liberal, que siempre ha tenido una idea de progreso para nuestro país, que pues buscaba reformas que beneficiaran notoriamente a la clase más ignorada por el gobierno, por llamarlo de alguna forma, como lo son las clases obreras y pues las clases indígenas, o sea, los aspectos que se consideran realmente como denigrantes para el aspecto viéndolo desde un punto del Partido Conservador. Estos se empiezan a enfrentar y se desataron en 54 guerras civiles. Estas se dividieron por 14 guerras que iban conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 14 de liberales contra liberales. Las últimas se enfrentaban sencillamente entre sí porque no podían llegar a un acuerdo en el cual se podía aclarar qué forma de gobierno iba a tener el país, y sencillamente una parte del Partido Liberal buscaba adoptar doctrinas del Partido Conservador, como sencillamente enriquecerse sin necesidad y dejar en la ruina a las clases que sí lo necesitaban realmente. Entonces por eso sencillamente los enfrentamientos se dieron más que todo entre un mismo partido político al no llegar a un acuerdo. Después de esto encontramos el acto que conocemos como el Bogotazo, ya que después del periodo de violencia, el auge de la violencia, las violaciones y agresiones por parte del Estado empezaron a verse muy marcadas en el aspecto social y económico de nuestro país. Como sabemos, en esta época pues se encontraba en sus finales la Segunda Guerra Mundial, el cual pues afectó económicamente a todo el mundo, y pues Colombia no fue la excepción. Se encontraba en un grande y grave aspecto de inflación. El 9 de abril de 1948, después de que Jorge Eliezer Gaitán fuera asesinado en la capital del país, por eso se conoce con este nombre el hecho histórico, el Bogotazo, se empezaron a desatar distintas cadenas de hechos vandálicos, como son los incendios a edificios públicos, destrucción de archivos confidenciales e importantes para el país, asesinatos a funcionarios del Estado que sencillamente pues por pertenecer al Estado para los liberales ya no merecían estar en ese puesto, ya que se le culpó la muerte de su líder al Partido Conservador, y los asaltos a comercios y ataques a la iglesia.
Después de esta serie de hechos se empezó a desatar pues nuevos gobiernos que iban en forma de revolución a lo que había sucedido, y de ahí nace el Frente Nacional. El Frente Nacional nace en 1956 cuando los dos partidos políticos de esa época, entonces pues el conservador y el liberal, fueron a España y firmaron el nuevo pacto que se llamaba Benidorm, que se basaba en que los dos partidos debían traer alternativas de avance para nuestro país. Este tuvo vigencia hasta 1974, ya que después de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla ya no se tendría en cuenta esta forma de gobierno. Este pacto pues solo incluía a dos partidos políticos, entonces pues claramente no iban a estar todos de acuerdo. Entonces pues empezaron a crear nuevos partidos opositores, que está la MRL, que es el Movimiento Revolucionario Liberal, la MOIR, que es el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y la ANAPO, que es la Alianza Nacional Popular. Después de este surgimiento de clases opositoras, pues nace lo que conocemos como las guerrillas. Entonces pues nacen principalmente porque había una grande exclusión en el aspecto social y económico, entonces ya estaban cansados de que no se les tuviera en cuenta para ninguna decisión. Sencillamente Colombia tenía una tasa de democracia demasiado baja y no se tenía en cuenta nunca la opinión de lo que pensaba el pueblo. Entonces pues los sectores excluidos, como pues lo eran los universitarios y las personas estudiadas en general, pues ellos eran los principales blancos para no permitir la participación de la sociedad en el gobierno, ya que ellos tenían un estudio muy alto respecto a lo que el gobierno estaba realizando y se daban cuenta que sencillamente estaba el partido conservador robándose todo lo que debía hacer para el pueblo, como pues lo propondía un gobierno socialista, que pues debería ser todo equitativo. Entonces pues ellos sencillamente los excluían para evitar que se generara un avance y que en la sociedad pudiera haber evidenciado eso y que todos empezaran a irse en contra del gobierno conservador. Y por último pues estaba pues excluida la parte de los indígenas y los campesinos, ya que pues sencillamente ellos eran los que le daban la riqueza al Estado, ya que pues ellos utilizaban los factores que mueven la economía, como lo son el trabajo, la tierra, y el capital se lo quedaban ellos. Entonces, o sea, el capital se lo quedaba el gobierno. Entonces pues sencillamente nada les iba a avanzar si el campesinado empezaba a ser parte de su forma de gobierno. Pues nacían nuevas formas de guerrillas como las que conocemos actualmente, pero pues bueno, se remontan al siglo XX. Nacen las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, y el M-19, que es el Movimiento del 19 de Abril. Las FARC se forman en 1964 como un frente que defendía a los campesinos con su ideología principalmente marxista-leninista, y estos buscaban sencillamente que su forma de liberación sería la lucha guerrillera. El ELN nació un año después, igual que el EPLN. La diferencia de estos dos es la forma en la que mantenían su ideología, ya que el ELN buscaba mediante la Revolución Cubana, o sea, ellos se inspiraron en la Revolución Cubana para realizar este proceso. Entonces también se basaron en la teología de la liberación, buscando que se radicalizara la lucha de clases a través de la violencia. Y el EPL se basaba en que sencillamente tenían un pensamiento marxista-leninista maoísta, que sencillamente iban de la mano con el Partido Comunista. El M-19 sale a florar en 1973 con su pensamiento antioligárquico, antiimperialista, y que podían implementar una nueva forma de gobierno dentro del país, sencillamente teniendo un poco en cuenta, pero relativamente muy poco, es la forma en la que pues los habitantes del país podían hacer parte de este proceso.
Dentro de esto pues nace lo que se considera la corrupción, el narcotráfico, que pues como sabemos son aspectos que siguen influenciados en la actualidad, que a pesar de que digamos con las guerrillas se hizo un tratado de paz, pues ahora se consideran un partido político, lo cual pues sencillamente no tiene nada de sentido, ya que ahora quieren defender los derechos de las personas después de que quitaron miles de vidas sin tener en cuenta esos derechos de los que ellos ahora tratan de defender. Por ejemplo, las FARC es uno de esos partidos políticos que entraron dentro del proceso de La Habana, Cuba, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, y pues el ELN fue como la única corriente de las guerrillas que no entró en este proceso y no salió beneficiado en lo absoluto. Por tanto, pues conocemos los actos que han pasado en los últimos meses, donde se intenta recurrir a la nueva revolución, buscando eso, una igualdad, ya que si se repartía para todas las guerrillas, el ELN también debe entrar allí, en esa repartición. El narcotráfico pues empieza a dar en selvas colombianas, pasa a ser el primer país que tiene los cultivos de coca, el primer país en tener tantos cultivos, y pues sencillamente se traficaba mediante las selvas de Colombia y se transportaban hasta el Perú y hasta Bolivia. Las FARC entran en este proceso mediante, pues se empezaron a aprovechar económicamente de las personas que cultivaban esto, ya que pues tomaban en cuenta que debían tener personas que les cuidaran esto, entonces buscaban la forma en que los recursos que les llegaban a ellos, como las ganancias, se les devolviera a ellos por cuando se les cuidó los cultivos ilícitos, y por la prestación de carreteras clandestinas, que era de donde despegaban los aviones pequeños en las que se distribuía la droga. Pues el narcoterrorismo es algo que pues aún podemos ver en nuestra actualidad, como pues atentados digamos en centros comerciales o en puntos claves de algunas zonas rurales de Colombia, que sencillamente no son tomadas en cuenta, por lo mismo que les digo que los gobiernos normalmente no acostumbran a tener en cuenta las clases bajas, sino sencillamente buscan enriquecerse a sí mismos. Y finalmente la corrupción es uno de los aspectos que Colombia sigue siendo como el número uno, en un aspecto totalmente negativo. Entonces la corrupción sencillamente se basa en que las entidades del gobierno buscan cómo aprovecharse de ese poder y esa influencia que tienen para poder como trabajar dentro de sí mismos y pues hacer que algunos procesos en el uso correcto de los recursos financieros y naturales sean distorsionados y sencillamente se tomen por caminos que no deben ser. Un ejemplo claro, el que tenemos ahorita, nuestro expresidente Uribe y pues nuestro actual presidente Iván Duque, sencillamente son parte de este gobierno corrupto que pues busca como tapar todas las incongruencias que han tenido durante su gobierno, para que las personas sigan creyendo que ellos son la mejor forma en la que nos pueden representar, cuando sencillamente se han aprovechado de las clases bajas y se siguen enriqueciendo a costa de ellas. Gracias.